Noticias ambientales con su amigo Leo Barbosa, quien les dice, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental. Así que vamos a comenzar con esta noticia que horrorizó a Hong Kong porque el gobierno autorizó la caza de jabalíes para poder disminuir su población, ya que ahora es un problema, lo cual ha polarizado a la población entre quienes están a favor y quienes están en contra de esta medida. Vámonos a México, donde los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional están trabajando con una bacteria que degrada los agrotóxicos con el objetivo de poder biorremediar y sanar los suelos agrícolas. La Escuela de Economía de Londres, tras un estudio, reconoce que sienten dolor los pulpos, los cangrejos y las langostas, por lo que el gobierno británico agregó a su lista de seres sintientes a estas especies. Fíjate que el gobierno de Reino Unido va a apoyar financieramente al gobierno de la Ciudad de México y también al de Guadalajara en todos sus programas ambientales. Por otro lado, decirte que mueren de COVID 3 leopardos de las nieves en el zoológico de Nebraska. En Nueva Delhi, en la India, fíjate que de nueva cuenta la contaminación de su aire es pésimo, es grave, es muy grave la condición en la que están viviendo sus 20 millones de habitantes, pues donde actualmente una de las medidas es cerrar las escuelas, pero se espera un confinamiento de estas 20 millones de personas a causa pues de la quema de combustible, de fuegos agrícolas y del tránsito vehicular en esta ciudad. Por otra, en este mismo sentido, comentarte que el río Yamuna empezó a generar una espuma tóxica derivado de los vertidos industriales que además son ilegales, y preocupó al gobierno porque la población hizo un festejo religioso y bueno, esto conlleva que la población se bañara en medio de esta espuma tóxica. Esto, te comento, es en la India, en el río Yamuna. Por cambio climático disminuye el número de especies en la selva amazónica, y no solo eso, también ha disminuido su tamaño y muchas de estas especies de aves han incrementado el largo de sus alas, así es como lo revela un estudio científico publicado en la revista Science Advance. Esto, pues concluyen los investigadores, se debe a una adaptación evolutiva de varias especies de aves con el objetivo de poder adaptarse a las altas temperaturas y a los prolongados temporadas de sequías en la selva amazónica. Decirte que la basura espacial pone en peligro a los astronautas, imagínate, de la Estación Espacial Internacional. En particular, fueron aquellos fragmentos de un satélite que fue destruido, un satélite ruso que fue destruido pues en la era soviética, y pues la verdad los puso en peligro, tal como lo hemos visto en muchas de las películas de ciencia ficción. Por otra parte, decirte que John Biden, el presidente de Estados Unidos, vetará las perforaciones de gas y petróleo, esto en Nuevo México, y con ello pues reconoce que es importante vetar estas actividades porque en este lugar habitan poblaciones indígenas que además consideran estos sitios como sitios sagrados. Decirte también que la ONU reconoce como la otra pandemia a todo el desecho plástico que la humanidad está generando, en particular también por las mascarillas, los guantes y los residuos médicos, por la mala gestión de estos residuos. Y bueno, también ha reportado que en otros países los sistemas de reciclaje están colapsando, por lo que sí espera que estos plásticos se encuentren en un 70% en los océanos y el 12% se incinere. Decirte también que en Florida durante un mes estuvo vagando una osa con un contenedor, un garrafón de agua plástico, y bueno, por fortuna los investigadores lograron sedarla y con ello romperle este contenedor de plástico y de esa manera liberarla. Y bueno, y es así como llegamos al resumen de tu noticiero ambiental con tu amigo Leo Barbosa. Y es así como llegamos al final.
Como siempre te digo, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental.